Uno de los principales problemas de salud pública en la actualidad es la obesidad. Y en el embarazo, la obesidad también proporciona una gran cantidad de factores que pueden afectar significativamente su evolución y poder ser factor de riesgo para múltiples patologías que afectan la morbimortalidad materna, fetal y perinatal, como la preeclampsia, como el parto pretérmino, como la ruptura prematura de membrana, entre otros. De ahí la importancia de abordar el tema de la obesidad y su relación, por supuesto, con la realización de cirugías bariátricas previa a lo que es el inicio del embarazo. Es muy importante conocer el cómo vamos a tratar en la consulta prenatal una mujer que fue sometida a una cirugía bariátrica para lo que es el control de la obesidad. Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera, médico ginecobstetra, docente universitario, y antes de iniciar el video de hoy quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Por supuesto que este tema lo vamos a abordar en función a la presentación del boletín número 006 de la Sociedad Obstetricia y Ginecología de Venezuela en su división de Medicina Materno-Fetal, cuyo título es Obesidad, Cirugía Bariátrica y Embarazo. Como les dije en la presentación, un tema de suma importancia, el cómo vamos a abordar a este tipo de pacientes, las cuales fueron sometidas a una cirugía bariátrica en el control prenatal. Y así tenemos que la obesidad es un problema de salud pública mundial que afecta a más de 650 millones de adultos y cuya prevalencia sigue en aumento, afectando mujeres en edad reproductiva. La obesidad materna se define como la presencia de un índice de masa corporal previo al embarazo mayor o igual a 30 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ok? Más de la mitad de las cirugías bariátricas se realizan en mujeres en edad fértil, y esto es muy importante a la hora de poder establecer que esta mujer, por supuesto, que era obesa y es sometida a una cirugía bariátrica, va a mejorar de manera significativa su función hormonal, su fertilidad, y son mujeres que muy probablemente van a quedar embarazadas y vamos a tener que hacer un control de embarazo con el antecedente de una cirugía bariátrica. Los hábitos alimentarios y estilo de vida pueden afectar el desarrollo embrionario, como ya ustedes muy bien lo saben, con posibles implicaciones a largo plazo en la salud a través de la programación epigenética. La epigenética como un término que ya hemos venido introduciendo en algunos de nuestros videos, que no es más que ese cambio de algunas de las expresiones genéticas producto de la influencia ambiental, de lo que comemos, de todas esas características que el ambiente hace que entonces estos genes se puedan expresar de manera diferente. Impacto de la obesidad en la gestante. La obesidad se asocia con una reducción de la fertilidad, como muy bien lo sabemos, principalmente causado por oligoovulación y o anovulación, es decir, mujeres con ciclos anovulatorios. Por supuesto, esto va a traer como consecuencia que no puede existir la fecundación. La obesidad aumenta los riesgos de diabetes gestacional, preeclampsia, parto por cesárea y morbilidad infecciosa asociada, tiempos quirúrgicos prolongados, hemorragia posparto, tromboembolia y parto pretérmino espontáneo. Entre otros, existen muchos otros problemas que se pueden presentar producto de la obesidad en el embarazo. Recuerden la obesidad como un estado proinflamatorio. Entonces, ¿cuál es el impacto de la obesidad materna en el feto? Hay un mayor riesgo de anomalías congénitas, como defectos del tubo neural, sistema cardíaco y alteraciones faciales, anomalías del crecimiento, aborto espontáneo y muerte fetal. Aumenta hasta 4.3 veces el riesgo de muerte fetal en comparación con pacientes no obesas. Aumento de la obesidad infantil y sus consecuencias metabólicas en la vida adulta. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de la cirugía bariátrica?
La cirugía bariátrica es la terapia más eficaz disponible para la obesidad mórbida, dando como resultado una mejor calidad de vida y resolución completa de comorbilidades. Aquellas pacientes que cursen con un índice de masa corporal de 40 o más tienen una indicación formal de este tipo de cirugía. Pacientes con un índice de masa corporal mayor a 35, pero que cursan con comorbilidades asociadas, pueden beneficiarse también de la cirugía bariátrica y, por supuesto, el beneficio que va a tener la cirugía en la fertilidad de esta mujer. Entonces, ¿cuánto puede aumentar una mujer de peso durante el embarazo? Esto ya hemos hecho algunos videos hace mucho tiempo acerca de esto. Es bueno refrescar estos conocimientos. Se ha demostrado que la limitación del incremento de peso reduce las complicaciones obstétricas tales como macrosomía, preeclampsia, parto por cesárea y complicaciones neonatales. Es decir, que un incremento de peso en una mujer obesa, pero que ocurra de una manera limitada, aumentando el peso que debe aumentar en función de las características de lo que es el feto, el líquido amniótico, las mamas, lo que es el útero, ¿ok? Y solo se limita a esto, las posibilidades de complicaciones se reducen. Y de allí la importancia de conocer que un índice de masa corporal consideramos que es de bajo peso cuando está por debajo de 18,5, normopeso de 18,5 a 24,9, sobrepeso de 25 a 29,9 y la obesidad, como ya les mencioné, mayor o igual a 30. Entonces, en gestaciones únicas, el peso que debe aumentar la mujer es de 12,5 a 18 kilogramos si tiene bajo peso, es decir, si su índice de masa corporal es menor a 18,5, debe incrementar un peso durante el embarazo de 12,5 a 18 kilogramos. Si está normal de peso, es decir, un índice de masa corporal de 18,5 a 24,9, entre 11,5 y 16 kilogramos. Sobrepeso de 25 a 29,9 debe aumentar de 7 a 11,5 kilogramos y una mujer obesa con un índice de masa corporal mayor a 30, mayor o igual a 30, solo debe aumentar entre 5 y 9 kilogramos durante todo el embarazo. Ya en gestaciones múltiples, por supuesto, el incremento va a ser un poco mayor, pero esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de establecer cuánto debe aumentar esta mujer para reducir los riesgos producto de la obesidad. Ahora, ¿cuáles son estas técnicas de cirugía bariátrica? Vamos a tener que existen técnicas restrictivas donde no hay bypass de los alimentos en ningún sector del tubo digestivo. El riesgo de deficiencias de micronutrientes viene de la dieta de la paciente por disminución de la acidez gástrica, pero no porque exista este bypass a nivel gástrico. Las deficiencias de hierro, calcio, ácido fólico y vitamina B12 pueden estar presentes en estos casos. Y los tipos son banda laparoscópica ajustable y gastrectomía parcial. Las restrictivas malabsortivas, que se combinan elementos de restricción del volumen gástrico y bypass de los alimentos por determinados tramos del intestino delgado. Por ende, existen malabsorciones selectivas de micronutrientes. ¿Qué deficiencias pueden existir? Deficiencias de hierro, calcio, ácido fólico, zinc, vitamina D, vitamina B12, así como de proteínas. Esto es muy importante porque debemos tomarlo en cuenta a la hora de abordar a esta paciente en un control prenatal que tiene como antecedente este tipo de cirugía. Tipos: bypass gástrico en Y, DRUX y desviación biliopancreática. ¿Ok? Estos son los tipos. Ahora, ¿qué laboratorio debemos solicitar entonces a este tipo de pacientes que salen embarazadas con antecedentes de este tipo de cirugía? Independientemente del tipo de cirugía bariátrica a la que haya sido sometida la paciente, se deberán investigar los niveles séricos de vitamina B12, folatos, hierro, calcio y vitamina D. Por supuesto, alteraciones que puedan existir en algunos de ellos se deben complementar con suplementos. El hierro, ¿ok? Aumentar el uso del hierro vía oral y en casos graves, hierro vía endovenosa, una ampolla máximo 3 veces por semana. La vitamina B12
suplir mensualmente con 1000 microgramos de vitamina B12 vía oral, cápsulas de 500 miligramos, ya que la absorción es del 1%. El ácido fólico, menos frecuente que las anteriores, pero hay que mantener la dosis entre 5 y 10 miligramos vía oral, como generalmente se realiza, sobre todo para reducir el riesgo de esos defectos del tubo neural en el primer trimestre del embarazo. Calcio y vitamina D, sus deficiencias afectarán el metabolismo óseo. Entonces se debe suplementar calcio con 1200 a 1500 miligramos al día. Dosis de vitamina D en pacientes bariátricas oscila entre 800 y 1200 unidades internacionales por día. Y vean que acá el calcio sí tiene una indicación formal. No estamos hablando de ese calcio que se indica de manera rutinaria a cualquier paciente independientemente de su dieta y de sus antecedentes. Estamos hablando de una paciente que posiblemente tenga una mala absorción de este tipo de micronutrientes, entonces se indica el calcio, tiene una indicación formal. Complicaciones propias de la cirugía asociadas a la gestación. Entonces, hipoglicemia hiperinsulínica postprandial, que es producida por una secreción anormalmente elevada de insulina para la ingesta ingerida. En caso de presentarse, se debe realizar una dieta fraccionada para evitar un periodo de ayuno de más de 3 horas, para, por supuesto, contrarrestar esta hipoglicemia hiperinsulínica postprandial. El síndrome de dumping precoz, el paso rápido de nutrientes en el intestino produce a los 10 a 30 minutos posterior a la ingesta un paso de líquido hacia el intestino, el cual es hiperosmolar, que implica síntomas vasomotores intensos como palpitaciones, mareos, dolor de cabeza, diaforesis, entre otros. Dumping tardío, o el síndrome de dumping tardío, 2 a 3 horas post ingesta, se produce una respuesta hiperinsulinémica que deriva en síntomas similares a los descritos anteriormente. Otras complicaciones, obstrucción intestinal. La causa más frecuente de obstrucción intestinal es la herniación interna, aunque también se ha descrito volvulus, invaginaciones intestinales híbridas. Su diagnóstico es difícil, ya que los síntomas son similares a los observados en un embarazo normal. Por supuesto, los síntomas son vómitos o una hiperemesis, reflujo esofágico, dolor abdominal y contracciones. Pero si es una paciente que tiene antecedentes de una cirugía bariátrica y tiene este tipo de síntomas un poco más exacerbados, hay que pensar o sospechar en la posibilidad de que pueda existir algún tipo de obstrucción intestinal. Otras complicaciones como erosión del estómago por la banda, rotura de la anastomosis con sangrado, estenosis de la anastomosis. La colelitiasis es más frecuente postcirugía bariátrica, sobre todo en la fase de pérdida rápida de peso, que es muy importante si la paciente se encuentra en este periodo de tiempo y sale embarazada, entonces poder también sospechar en la posibilidad de una colelitiasis. ¿Cuál es el manejo obstétrico de esta paciente? Se ha demostrado menor incidencia de diabetes gestacional, preeclampsia o macrosomía fetal, por supuesto en pacientes posterior a una cirugía bariátrica. Estudios observacionales informan un incremento de fetos pequeños para la edad gestacional y restricción de crecimiento intrauterino, aunque relacionados con técnicas malabsortivas en desuso actualmente. Esto es muy importante, los bypass que condicionan más a ya sea restricción de crecimiento intrauterino, fetos pequeños para edad gestacional. Periodo preconcepcional, con respecto a ese manejo, hay que evitar embarazos los primeros 12 a 18 meses post cirugía. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es una paciente que debemos tener un método anticonceptivo en función a las necesidades de esta paciente para evitar un embarazo de 12 a 18 meses posterior a la cirugía bariátrica. Si es necesario, un método anticonceptivo, por supuesto, debe ser o preferiblemente no hormonal, ya sea té de cobre, métodos de barrera, que nos permita que en 12 y 18 meses no tener un embarazo en líneas generales sin tener que tomar una pastilla o tener alguna hormona que pueda afectar de alguna manera la evolución de esta paciente posterior a la cirugía.
Evaluar y ajustar tratamiento de posibles comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2. Evaluar y tratar déficit de micronutrientes. Iniciar multivitamínicos a las dosis previamente descritas. Por supuesto, esto antes de que la mujer salga embarazada. Es muy importante poder tratar de que esta paciente llegue al embarazo sin ningún tipo de deficiencia, a pesar de tener una cirugía que le produce esa deficiencia. Pero si nosotros logramos diagnosticarlo y poder instaurar un tratamiento antes del embarazo, eso sería lo ideal. En el periodo prenatal, control de peso corporal en cada control prenatal, y esto, por supuesto, es el control rutinario, control prenatal de rutina, control con nutricionista cada 2 a 6 semanas para control de la dieta y peso, y por supuesto es fundamental esto. Ultrasonido mensual de rutina enfatizando las curvas de crecimiento fetal, recuerden la asociación con restricción de crecimiento intrauterino, y laboratorio control en cada trimestre. Es decir, no debemos hacer tampoco un control totalmente distinto, totalmente enfocado en un alto riesgo obstétrico, enfatizando una gran cantidad de estudios, sino que básicamente un control exhaustivo, pero desde el punto de vista rutinario debería ser suficiente. Screening de diabetes gestacional está contraindicado en pacientes con técnicas malabsortivas, ya sea el sleeve o la banda, ya que tienen más frecuencia de hacer dumping. Por lo tanto, es recomendable realizar glicemia capilar pre- y postprandial por trimestre en estos casos. Está indicado en pacientes con técnicas quirúrgicas restrictivas, recuerden, son las que actualmente tienen un mayor peso. A pesar de ello, si la paciente presenta vómitos y otra sintomatología, se pueden realizar glicemias pre- y postprandiales. 2 o más glicemias alteradas por semana se considera el diagnóstico de diabetes gestacional si es después de la semana 20 y diabetes pregestacional si es antes de la semana 20 de gestación, como ya lo hemos visto en videos anteriores. Suplementar durante toda la gestación con ácido fólico, vitamina B12, de preferencia intramuscular, hierro vía oral, calcio y vitamina D. Es decir, una paciente con una cirugía bariátrica previa es indicación de que durante todo el embarazo reciba estos suplementos antes mencionados. Vía del parto. Esta es la pregunta del millón siempre. Vía del parto. Va a depender, por supuesto, de las condiciones obstétricas, de si hay o no macrosomía y ya de otras condiciones propias de la paciente desde el punto de vista de la pelvis obstétrica, desde el punto de vista fetal, la estática fetal, como en cualquier otro embarazo. Esto que está en rojo acá es muy importante, dice no cesárea de forma sistemática debido al antecedente de cirugía previa. Es decir, que porque tengo una cirugía bariátrica, es una cirugía previa, hay que hacer cesárea. Aquí se recalca que esto no debe ser así. Una cirugía bariátrica no es una cirugía que vaya a complicar de alguna manera un posible parto, por lo que no es una indicación de cesárea. Durante el puerperio, recomendar y promover la lactancia materna, por supuesto, siempre, esto debe ser siempre, mantener suplementación con micronutrientes porque es una paciente que va a seguir teniendo cierto grado de malabsorción intestinal, informar al pediatra neonatólogo de la condición previa de la cirugía bariátrica materna en vista de deficiencias nutricionales en hijos de madres que no han mantenido adecuadamente una suplementación. El pediatra debe estar al tanto de esto para poder detectar, diagnosticar y tratar posibles deficiencias nutricionales o deficiencia de este tipo de elementos en ese recién nacido que está por crecer, vamos a decirlo así. Bueno, esto es todo con respecto a este boletín número 006 de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, al cual le agradecemos este tipo de materiales que nos mantiene informados, que nos mantiene actualizados sobre todo estos temas que no suelen ser temas que tengamos información, que podamos tener acceso rápido a información, y esto nos permite, por supuesto, poder actuar, poder tener conocimientos frescos y aplicarlos para así de esta manera poder reducir lo que es la morbimortalidad materna, fetal y perinatal. Yo voy a dejar este video hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.